Vale, pues primero de todo, buenas tardes a todos. Vemos que hemos subido el número de participantes, me alegro, somos unos cuantos más. Buenos días a todas y todos los que estáis aquí. Veamos, como he comentado hace unos segundos, la idea de la sesión de hoy es que vamos a hacer cuatro. Vamos a. Ay, perdón. Vamos a hacer cuatro cosas diferentes, ¿de acuerdo? Que serían, primero explicaré una cosa muy importante de la actividad número 2, que como sabéis es grupal. Haremos el tema 5, lo acabaremos, que es lo que falta es muy, muy, muy poco y muy probablemente tampoco entre en la cara del examen, pero es importante explicarlo, eso sí. Explicaremos cómo será el examen final de la asignatura y finalmente haremos un ejemplo en Gretel de lo que hemos hecho hasta el momento para que podáis practicar de cara al examen. Entonces, comencemos porque esto es importante. La actividad número 2. La actividad número 2, como ya sabéis, es una actividad que se realiza de manera grupal. Y en este sentido, es importante este apartado que por error no estaba incorporado en el documento inicial. O sea que, por favor, ya habéis recibido un aviso de la coordinación de la asignatura sobre este tema. Cuando hagáis la actividad número 2, esta hoja de control se tiene que rellenar. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque esta razón, ¿por qué razón? Porque esta hoja de control nos permite conocer si los alumnos de un grupo han participado o no correctamente en la realización del trabajo. Es decir, aquí cada uno de vosotros deberá evaluar al resto de los alumnos de una manera muy sencilla, porque lo único que hacer es responder una pregunta es, si el estudiante uno, sea quien sea, deberá responder esta pregunta para el 2, el 3, el 4 y el 5. Y la pregunta es, ¿cree, ¿usted cree que los otros miembros del grupo han colaborado de forma equitativa en la evaluación de esta actividad? Es decir, por equitativa es importante que quiero dejar claro que aquí equitativa no, lo que está indicando es si se ha esforzado, si hay esfuerzo por parte del alumno, más que el resultado. Veamos, por poner un ejemplo, yo si tengo que hacer una actividad de econometría con otra gente, probablemente podré hacerla más rápido y mejor que otros compañeros o otra gente que no lo domine, y me costará menos hacerlo. Pero por lo contrario, si ahora tengo que hacer una actividad de contabilidad, voy a sudar sangre, lágrimas, voy a estar ahí pasándolo fatal y lo que entregue, por mucho esfuerzo que haya hecho, será bastante más flojo, porque la contabilidad se me da fatal, siempre se me da fatal. Con lo cual, no hay que evaluar el resultado. Habrá gente que con un esfuerzo normal tenga un muy buen resultado y otra gente con un esfuerzo normal pues no se le dé tan bien este tipo de trabajos, de asignaturas. Con lo cual, aquí lo que se os pide es, ¿vosotros creéis que el estudiante, el que sea, se ha esforzado, ha trabajado correctamente, ha trabajado de forma equitativa a la hora de hacer elaborar la actividad? Y la respuesta debe ser sí o no. No hay un punto medio. No es sí, pero no he trabajado mucho en esa actividad. No, pero es que tampoco se le da bien la asignatura. No, no, la respuesta es directa. Sí o no. Es decir, si crees que lo he hecho bien, aunque el resultado sea más flojo porque no se le da bien la asignatura, o si crees que la respuesta es no, porque realmente ha hecho poquísimo y no se ha esforzado, y cuando acabas de hacer su actividad no desaparecía, es la respuesta. Sí o no. ¿Por qué razón? Porque en este sentido, si un alumno recibe una valoración de un no por parte de un compañero, su calificación puede recibir una penalización de hasta 3 puntos. Es decir, si la actividad es perfecta y es un 10, o vamos, si es una actividad muy buena que se saca un 9, un alumno que reciba un no, su puntuación, su calificación estará entre el 6 y el 9. ¿De acuerdo? ¿Puede sacar un 9? Sí, puede sacar un 9. Podría, pero ya sería más probable que sea un 8,5, de 5, dependiendo de lo que se vea en el trabajo. Si por el contrario, bueno, hay un alumno que todos los compañeros le ponen un no, es suspenso de actividad directamente. Con lo cual, esta hoja de control es muy importante. Cuando vosotros entreguéis esa actividad número 2, es importante que todos los alumnos del grupo rellenen esta tabla indicando si sus compañeros han trabajado o no han trabajado. Y ya está. Si han trabajado de manera correcta, si han colaborado de manera equitativa. Recordad, esto no quiere decir que el resultado sea mejor o peor. Lo- Porque es lo que he visto decir. Si este trabajo fuera de contabilidad,
los que estuvierais con mi grupo estaríais pasándolo fatal, porque es que yo contabilidad no sé nada y siempre se me ha dado fatal, fatal, fatal. Y por mucho esfuerzo que le dé, ¿tendré mejor resultado? Por supuesto, más esfuerzo, mejor resultado. Pero probablemente el resultado será bastante flojo en comparación con otra gente. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el tema este de la hoja de control? ¿Alguna duda? Perfecto. Gracias. Gracias, Elena. ¿Vale? Recordad, eso, y lo vuelvo a repetir, esto sí, en la hoja inicial de la actividad número 2 por error no se incluyó esta hoja de control. Se hizo un aviso, la coordinación de la asignatura se dio cuenta que, que faltaba la hoja de control en la actividad y se subió de nuevo la actividad número 2. Y se ha hecho un aviso a través diría que se ha hecho un aviso a través del foro, o sea, se ha hecho un aviso por un mensaje, no lo sé ahora bien, para que tengáis constancia de esto. Sí, se está actualizado, Juan José. Está actualizado. En teoría, si tú vas ahora mismo, este documento lo he descargado hoy mismo del campus virtual de la UNIR y aparece la hoja de control, con lo cual allí está. Descargarlo si no lo tenéis, porque, repito, necesitaremos este hoja de control para poder evaluar a todos los miembros del grupo. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos allá. Vale, tema 5. Intervalos de confianza en el modelo de regresión lineal. ¿Vale? Entonces, perdón. Lo que hicimos la anterior sesión fue justamente hablar de estos intervalos de confianza en el modelo de regresión lineal. Explicamos cuáles son los objetivos, cuáles eran las razones por qué se incorporan estos intervalos de confianza. Vimos que los cálculos eran los mismos que se hacían en estadística 2, con lo cual no es nada nuevo para vosotros. Simplemente lo que hicimos fue lo mismo que lo que hacíais en estadística 2, que era simplemente a través del error estándar encontrábamos el valor mínimo y máximo del intervalo de confianza para diferentes grados, bueno, para diferentes niveles de confianza, 90%, bueno, 90%, 95%, el 99%. Y luego vimos que estos intervalos de confianza se podían utilizar como un recurso extra para ver si las variables eran significativas al 1%, 5%, 10%. Con lo cual, una de las cosas importantes de la sesión anterior es que tenemos tres maneras de saber si una variable es significativa. A partir del estadístico de contraste y la reacción de rechazo o no rechazo, método uno. La opción 2 es a partir del p-valor, con lo que sale en el Gretel. Y la tercera opción es con los intervalos de confianza. Y en el caso del intervalo de confianza, la idea era muy sencilla. Sea calcular un intervalo de confianza, pongamos que con nivel de confianza el 90%. El, el intervalo, el cero, el valor cero, está incluido dentro del intervalo, por ejemplo, vamos entre -2 y 2. Esto quiere decir que esta variable no es significativa. Sí, correcto, José, es igual que en estadística 2. Se calcula igual. Se calcula exactamente igual. Lo único es que aquí hay un paso extra, que es que estos intervalos de confianza nos van a poder permitir hacer los cálculos relativos a la significatividad de la variable. Como comenté el viernes, la idea es el intervalo de confianza al 1%, 5%, 10% nos da aquella idea de que si cogemos 100 muestras, pues en 95 de las 100 muestras que escogidas, el valor que encontremos de la coeficiente estará en ese intervalo para el 95%. Pero además, nos permiten saber si la variable es significativa o no es significativa. ¿Por qué? Porque si hacemos, por ejemplo, un intervalo de confianza al 95%, un margen de error del 5%, el alfa igual a 0,05, y encontramos que ese intervalo de confianza va, por ejemplo, entre el -1 y el 5, me lo invento yo ahora, como el cero está incluido en ese intervalo, eso quiere decir que el coeficiente de esa variable podría ser cero. Y como podría ser cero, esa variable no es significativa. Si por el contrario el intervalo de confianza sale entre 1 y 7, o entre -1 y bueno, entre -10 y -1, como el cero no está incluido en el intervalo de confianza, entonces sí que podemos decir
que la variable significativa al 5%. Imaginaros ahora que yo calculo el intervalo de confianza al 99%, una alfa de 0,01. Y el intervalo me sale entre 0,5 y 10. Es muy grande, sí. Pero como no incorpora el cero, eso implica que la variable es significativa al 1%. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la razón que había con el intervalo de confianza para un único coeficiente. ¿Qué haremos ahora? Perdón. Pues ahora lo que vamos a hacer es los intervalos de confianza para una combinación lineal de coeficientes y al acabar la clase, cuando hagamos la explicación del examen y hagamos el ejemplo de Gretel, calcularemos los intervalos de confianza o veremos cómo se pueden ver directamente el de uno concreto y calcular los siguientes con Gretel. O sea, hoy haremos una clase en la cual Gretel lo usaremos bastante. ¿De acuerdo? Vale. Tiene que beba porque ya llevo hoy una clase por la mañana, con lo cual ya llevo hablando hoy más de 2 horas. Y la voz tiene unos límites. Sobre todo si estás en una aula muy masificada. Vale, entonces, vamos allá. Los teléfonos de confianza para, como puedes comprobar, justamente, Juan José, me lo comentaré al acabar la tema 5 que hay una clase en la cual explicaré cómo es el examen. Pero ya os lo avanzo ahora. Tendréis Gretel y Excel, las dos cosas. Y necesitaréis ordenador tanto en presencial como en online. ¿Vale? Entonces, los términos de confianza para una combinación lineal de coeficientes. En este sentido, la idea aquí es, si os acordáis, los términos de confianza que hacíamos en la clase del viernes era para un coeficiente. Y ya está. El beta uno, el beta 2, el beta 3, el beta cero, lo que sea. Aquí la idea es para hacer un intervalo de confianza para una combinación lineal de coeficientes. Como por ejemplo, en este sentido, vemos aquí, podemos pasar de la parte de la fórmula, que luego la comentaremos. Tenemos aquí esta combinación de lineal, que es simplemente, en vez de coger el intervalo de confianza de beta uno o el intervalo de confianza de beta 2, aquí lo que queremos hacer es calcular el intervalo de confianza de la suma de beta uno más beta 2. A ver, por ejemplo, a ver, el ejemplo no es cogido con pinzas, pero sí que más o menos puedo entender. Cuando cogimos el modelo el número de ventas dependiendo del número de trabajadores y la temperatura, podemos, por ejemplo, calcular uno. Lo que hicimos la semana pasada. Uno, calcúlame un nivel de confianza del 95%, alfa 0,05, entre qué valores encontrará la beta uno, la asociada a aumentar el número de trabajadores en 100 unidades. Porque, pues estará entre el número de ventas, aumentará entre 10 y 20. Como eran miles de unidades, 10.000, 20.000. Eso es el intervalo de confianza al beta uno. Es decir, que si cogemos 100 muestras diferentes, en 95 muestras el valor de la beta uno estará entre 10 y 20. Beta 2, calcúlame qué pasa si incremento, bueno, qué pasa con el nivel de ventas si la temperatura media de verano incrementa en un grado. Pues el 95%, pues las ventas aumentarán entre 1 y 3. Pues si cogemos 100 muestras, en 95 de ellas, el coeficiente de la beta 2 estará entre 1 y 3, diciendo que las ventas aumentarán entre 1000 y 3000 unidades. Esto es lo que hicimos justamente el viernes. Ahora, imaginemos que por algún motivo el jefe nos dice, no, es que yo quiero saber qué pasa si conjuntamente, y perdón por subir la voz, pero quiero marcarlo, qué pasa si conjuntamente aumenta el número de trabajadores en 100 unidades y al mismo tiempo la temperatura media en verano incrementa en 1 grado. Porque mira, yo quiero aumentar la plantilla de trabajadores porque veo que me estoy quedando, que no consigo llegar no llego a producir todo lo que necesito. Y además espero que justamente en el mes de verano las temperaturas aumenten 1 grado. ¿Cuánto aumentarán mis ventas? Entonces, la construcción de este intervalo de confianza se deberá hacer, no podemos hacerlo de manera separada, porque aquí no estamos haciendo ceteris paribus, no estamos diciendo que aumentan los trabajadores y ceteris paribus se mantiene todo lo demás constante.
No estamos diciendo que aumenta la temperatura y los trabajadores se mantienen constantes. No, aquí estamos diciendo que aumentan los trabajadores en una unidad, que es caso 100 trabajadores, y la temperatura aumenta en 1 grado Celsius, también en una unidad. Con lo cual, en ese sentido, tendríamos que hacer un intervalo de confianza para una combinación lineal de coeficientes, que en este caso es beta 1 más beta 2. ¿Esto qué implica? Pues que ahora, en vez de hacer un cálculo como el que hacíamos la semana pasada, que era coeficiente más menos error estándar por el estadístico correspondiente, lo haremos de manera matricial. Y para hacerlo de manera matricial, lo que hay que construir simplemente es esta matriz de aquí. Esta matriz de aquí, aunque parece complicada, es muy, muy sencilla. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos los valores de la especificación lineal. Este modelo, como podéis ver, tiene tres variables independientes: beta 1, beta 2 y beta 3, y tenemos la constante, beta 0. Pues siempre igual. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes que hay aquí dentro? Pues los coeficientes que aparecen al lado de estos betas. Siempre comenzando por el beta 0. ¿Aquí no hay beta 0? Pues 0. Beta 1. ¿Qué número acompaña beta 1? 1. Vale, siguiente. Beta 2. ¿Qué número acompaña beta 2? 1. Espérate, siguiente. Beta 3. ¿Qué número acompaña beta 3? No, beta 3, 0. Ya está. Aquí tienes 0, 1, 1, 0. ¿Multiplicado por qué? Por el coeficiente. Aquí ya cuando hagamos el cálculo correcto, ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? El coeficiente estimado de beta. Pues aquí tendrás el coeficiente estimado de la constante, el coeficiente estimado de beta 1, el que sea, el coeficiente estimado de beta 2 y el coeficiente estimado de beta 3. Y aquí tienes esta fórmula, que es esta parte de aquí de la ecuación. Y esta parte de la ecuación, pues ahora se calculará, se le deberá restar el error estándar, el error estándar de la misma matriz de R multiplicada por los coeficientes bueno, perdón. Sí, por el error estándar de cada uno de los coeficientes. Y esto se multiplicaría por el coeficiente que encontraríamos en tablas de la T de Student con n grados, n menos k menos 1 grados de libertad, donde n es el número de observaciones, k las variables independientes y -1. Y alfa medios es el nivel de confianza que queremos tener, 1 menos alfa, dividido entre 2 porque es a dos colas, como siempre. ¿Vale? A ver, veamos. En este sentido, mm, en este sentido, ya os comento ahora. En principio, si hubiera algún cambio, os avisaríamos, pero de cara al examen, intervalos de confianza para una combinación lineal de coeficientes no es lo más habitual. Por decir que es muy poco probable que entre. No os debéis preocupar. Entonces, ¿por qué lo explico? Pues por la misma razón que se explican otras cosas que después no entran en examen, porque pueden ser necesarias para entender otras cosas posteriores, o porque en algún momento pueden ser conceptos o cosas, entre comillas, que puedan ser interesantes a la hora para vosotros en un futuro. O sea, puede ser, he comentado antes, puede ser que os interese saber el intervalo de confianza de una variable, aunque os interese saber el intervalo de confianza para un conjunto de variables de manera conjunta. Y repito, no es la suma de las individuales. No se puede hacer la suma de las individuales, porque las individuales es con ceteris paribus, ¿de acuerdo? Pero entonces, como he comentado, a ver, mm, tampoco es una cosa que tengáis que ahora tener muy, muy, muy por la mano de cara al examen. Vale, vamos allá. Si os acordáis, con el tema de los intervalos de confianza individuales, también teníamos el tema de que se podían utilizar para el cálculo de intervalos de confianza. Perdón, significatividad, perdón. En ese sentido, cuando hablamos de intervalos de confianza para combinación lineal de coeficientes, también se puede hacer para realizar contrastes de hipótesis. Por ejemplo, podríamos hacer el contraste de hipótesis general. ¿Os acordáis cuál era el contraste de hipótesis general del modelo? Beta 1 igual a bueno, si beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3 igual a beta 4 igual a beta 5, todo es que haya igual a 0. Y la alternativa, que uno de ellos sea diferente de 0. Pues aquí también se puede hacer esta combinación lineal de coeficientes para hacer este contraste. Pero, como he comentado, como esto es una cosa que tampoco se espera que en el examen vayamos a hacerla,
no vamos a explicar cómo funcionaría cómo haríamos este intervalo de confianza para este contraste de hipótesis global del modelo usando una combinación lineal de los coeficientes. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, como siempre, en la parte, lo que hemos hecho hasta el momento, pues es, como puedes ver, hemos pasado de la primera el tema, recoger muestra de datos, luego cómo se estiman coeficientes, cómo explicar, qué explica nuestro modelo, qué es capaz de explicar nuestro modelo por sí solo, estudiar la variabilidad del error y hemos pasado luego a ver los contrastes de significación individual. Y los contrastes de significación individual que nos dan, lo que nos indican es, ¿la variable es significativa? ¿Sí o no? ¿Y cómo puedes saberlo? Pues como hemos visto, estadístico T, reacción de rechazo o no rechazo, p-valor e intervalo de confianza. Y, es- y eso tienes que saberlo. O sea, estas tres formas tienes que saberlas de cara al examen. No puede ser que no saberlas porque es que puede aparecer. El contraste de significatividad global, que es el estadístico F, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes saber si un modelo es significativo de manera global? Pues a través del cálculo del estadístico de contraste y comprobar la zona de rechazo o no rechazo, estadístico F, o a través del p-valor que os damos nosotros o sale en Gretel. ¿Veis aquí que os indique que aparezca el intervalo de confianza para hacer el contraste de significatividad global? No, pues no se os va a pedir, por eso no lo he explicado. Ahora voy, Juan José, ahora voy. Entonces, no lo he explicado porque no es necesario. Pero sí que creo que se lo comento que sí que se podría hacer. Se puede hacer sin ningún problema este contraste de significatividad global a partir de lo que hemos hecho aquí, que sería a partir del intervalo de confianza para una combinación lineal de coeficientes. Aquí simplemente coger todos los coeficientes, sumarlos y luego comprobar si al hacer el intervalo de confianza, aquí está la cosa, el cero está incorporado dentro del mismo o no. ¿Vale? Es decir, sería calcular este intervalo de confianza, calcular el valor mínimo y el valor máximo y comprobar si el cero está incluido o no. Si está incluido, no pasamos no podemos rechazar la hipótesis nula, que el modelo no explica la realidad. Si el cero no está no incluido, entonces obviamente podemos rechazar, entre comillas, la hipótesis nula, que el modelo no es significativo. Entonces, ¿cuál de las tres? En principio, seguramente, pues ahora mismo no sabría decirte si la pregunta explícitamente indicará cuál debes usar o si puedes hacerlo de manera libre. Si no se indica, si en el examen no se indica que lo hagas a partir del estadístico contraste o a partir del p-valor o a partir del intervalo de confianza, puedes hacerlo libremente, pero deberás explicarlo. Es decir, la idea será que, como ya veréis ahora cuando explique el examen, lo importante aquí no es únicamente saber responder las preguntas, es saber interpretar lo que estáis haciendo. En esta asignatura es igual o más importante entender qué estáis haciendo y explicarlo correctamente que saber aplicarlo, que saber hacer las formulitas y los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, si no os pedimos que lo hagáis, por ejemplo, te pongo un ejemplo con José. Imagínate, ejercicio tal, calcula los coeficientes, calcula el R cuadrado, calcula el término de la suma cuadrada de los errores, etcétera. Ahora te pido, calcúlame el intervalo de confianza de los parámetros del modelo al 5%, 95 con un nivel de confianza del 95%. Segunda pregunta. Indícame a partir de estos resultados cuáles de estas variables son significativas al 5%, usando el resultado anterior. Claro, aquí te estamos pidiendo claramente que expliques si es significativa o no es significativa usando el intervalo de confianza. O también otra opción puede ser, no. Hagas el ejercicio, calcula menos coeficientes, calcula R cuadrado, calcula, etcétera, y ahora indícame cuáles de estas variables son significativas al 5%. Pues en ese sentido, puedes usar el estadístico de contraste, para rechazo o no rechazo, el p-valor si es el ejercicio de Gretel, o el intervalo de confianza si lo quieres calcular de esta manera. Y como lo que digo y lo que he dicho yo, lo que te vamos a valorar va a ser que me digas correctamente si la variable es significativa o no significativa, pero que la justificación que tú realices sea correcta. O sea, por ejemplo, si tú dices, la variable es significativa porque al hacer el intervalo de confianza incluye el cero. Aunque por chiripa cierta es que la variable es significativa,
Difícilmente se incorpora cero, esto es un error, claramente. Pero imaginemos que tú calculas el intervalo de confianza. Hace lo calculas, te incluye el cero, pero y tú indicas que la variable es significativa porque incluye el cero. Y resulta que tú al hacer el cálculo hiciste mal el intervalo de confianza y el intervalo de confianza correcto no incluye el cero, por chiripa has acertado que la variable es significativa. Pero tu justificación y tus resultados demuestran que no sabes qué es significativa usando el intervalo de confianza y la respuesta será incorrecta. Con lo cual, aquí, por favor, lo repito y lo comentaré. Lo importante es tan importante o más que sepáis interpretar correctamente los resultados que hay en los modelos que hacer los cálculos. Porque incluso imagínate que te pido que hagas el intervalo de confianza y que me indiques a partir del intervalo de confianza o si la variable es significativa o no. Lo haces con Gretel. Calculas el resultado. Ves que el p-valor te dice que es significativa. Pero cuando tú haces el cálculo del intervalo de confianza, te sale que por error te equivocas e incluye el cero. Tú mismo puedes decirme, mira, el intervalo de confianza me indicaría que la variable no es significativa porque incluye el cero. Pero es que resulta que en el resultado de Gretel vemos que el p-valor sale este, y con este p-valor la variable es significativa. Por lo tanto, probablemente me he equivocado al calcular el intervalo de confianza. ¿Tú sí me haces esta respuesta? Es que lo único que puedo decir, perdona, es aplaudirte. Es decir, perfecto, maravilloso, sí, se ha equivocado, pero se ha dado cuenta. Esto es correcto, es lo que yo espero de un alumno. Que el alumno sea capaz de ir más allá de lo básico. Porque hacer cálculos, todo el mundo sabe hacer cálculos. Apretar botoncitos en el Gretel cuesta un poco más, pero a que lo domines un poco, en el fondo siempre es muy repetitivo. Lo que importa es la interpretación. Y aquí si una persona se equivoca y se queda tan pancho, para mí es un error. Incluso aunque acierte por chiripa. Si una persona se equivoca y me explica, mira, es que me he equivocado porque esto no tiene sentido, y es correcto, le voy a valorar la pregunta, pues bien valorada, ¿de acuerdo? Espero haber respondido a tu pregunta, Juan José, que incluso que puede que de manera excesiva y todo. Vale, pues entonces, em, tema 6 lo veremos la siguiente semana. En el tema 6 lo que vamos a hacer es ir ya un poco más allá del modelo de regresión de lineal. Es decir, hasta el momento hemos supuesto que todo es perfecto, todo es maravilloso. Tenemos las variables, tenemos los datos, tenemos los análisis, hacemos la regresión, todo sale bonito, resultados que cuadran, todo va bien y no hay ningún problema. Vale, esto es el mundo ideal. Cuando vamos a la realidad, pues podemos encontrarnos que cuando hacemos modelos de regresión haya problemas. Por ejemplo, podemos incluir variables que no son relevantes y esto puede afectar más o menos al modelo, más o menos. Podemos olvidarnos de incluir variables relevantes y esto sí que ya es más grave, porque entonces puede afectar a los resultados de tu propio modelo. Y entonces lo que vamos a ver es qué pasa si hay errores. Por ejemplo, imponemos una variable que no tiene sentido. Por ejemplo, puse yo otro día, si ahora las ventas de helados aquí en España, dependiendo de la temperatura media en Nueva York, en invierno. No tiene ningún sentido, es una variable irrelevante, que además muy probablemente no afectará para nada a las variables del modelo, con lo cual incluir esta variable probablemente no genere ningún efecto problemático, pero puede ser que incorporar otras variables irrelevantes sí que afecten al modelo y ya lo veremos. El problema principal, en el que veremos la semana que viene, es la omisión de variables relevantes, que es, por ejemplo, hacer el modelo de ventas de helados en España y olvidarnos la temperatura media. Claro, a ver, si un verano ha hecho más frío de lo esperado, probablemente las ventas serán más bajas. Si por el contrario, cada verano las temperaturas son más altas como está siendo, probablemente cada año la gente compre más helados. ¿Es importante coger la variable de temperatura? Sí. ¿Qué pasa si no la cogemos? Pues dependiendo de cómo interactúe esta variable con las que sí que hemos cogido en el modelo, afectará al resultado o no. Y lo veremos la próxima semana. ¿Cómo detectar estos problemas? Y cómo se podrían, más adelante, cómo puede solucionarlos o no. ¿Vale? Entonces, con esto ya acabamos el tema 5. ¿Alguna duda, alguna cosa que me quieras comentar? De tanto de esta clase como la anterior.
Como, si no me equivoco, si no me falla la memoria, la semana anterior resolvimos la actividad número uno. Los que no pudiste asistir a la clase, pero que viste la grabación, ¿alguna duda, algún comentario de la actividad número uno resuelta? Vale, pues perfecto. Muchas gracias, Juan José. Vamos allá. Estáis viendo ahora. Perfecto. Estoy compartiendo ahora la preparación del examen, ¿de acuerdo? El documento en el cual voy a explicar lo que necesitáis saber de manera más básica del examen de econometría que tendréis en el mes de junio, que falta poco más de un mes. Importante, este documento, al igual que el del tema 5.2 que aún no lo he colgado en el campus, lo subí en el campus a lo largo del día de hoy. Si por algún motivo llega la noche y no estuviera colgado, no dudéis, me enviáis un correo o ponéis un mensaje en el foro, hey Alex, el documento, y lo subo inmediatamente cuando acceda al ordenador. Pero en principio lo voy a subir durante el día de hoy. Vale, ¿cómo va a ser el examen? Pues bueno, esta es la pregunta que tenéis todos en mente, ¿cómo será el examen? Si va a ser imposible, prácticamente imposible, o va a ser diseñado para un premio Nobel. Y la respuesta es que el examen va a ser asequible. El examen de econometría es asequible. No, ¿lo estáis viendo o no lo estáis viendo? No, pues puede que no. Perdón. Ah, vale, sí. No, no estoy compartiendo. Dejadme un segundo. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Veis el documento que pone preparación, examen de econometría? Gracias por avisarme, Lucía. Vale. Pues ¿cómo va a ser el examen? El examen va a ser asequible. Simplemente va a ser asequible. No va a ser un examen imposible. No va a ser una cosa que digáis, pero ¿de dónde sale esto? Obviamente, si habéis preparado la asignatura la misma semana, o si os habéis ido a la biblioteca la noche anterior a estudiar, o 2 noches anteriores, y pasáis 2 días en la biblioteca, el examen va a ser complicado, muy complicado o extremadamente complicado. Pero si por el contrario, lleváis trabajado los conceptos teóricos, habéis realizado las prácticas, las actividades que tenemos hechas. Habéis hecho los ejercicios, los test, habéis practicado los Excel que están publicados, habéis practicado los documentos de Gretel que se subirán o que trabajaremos o que haremos. Solucionáis los supuestos que subiré a lo largo del curso, que subiré solamente 2 supuestos. Uno tengo que acabarlo, que lo comenzaremos hoy, lo acabaré hoy, pero quiero yo trabajar un poco más en mi documento para poder que lo tengáis más avanzado. Si trabajáis esto y lo practicáis y lo repetís de tal manera que os sale mínimamente automático, el examen es asequible. Si por lo contrario vais al examen habiendo hecho, pues he ido a las clases, me he mirado los vídeos en velocidad 3x, los ejercicios me los miro en diagonal, sí, el examen claramente es una asignatura complicadísima. Así que aquí son dos posibilidades. O un examen que más o menos es asequible, que se puede aprobar fácilmente porque habéis practicado, o un examen que es imposible porque se os piden cosas que como no habéis practicado suficiente, no sabéis ni por dónde empezar. ¿De acuerdo? Con lo cual, siempre, en esta asignatura, como en todas, pero está mucho más. Práctica, 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 práctica y práctica. Y más práctica. Y ejercicios. Y resolución. Y a ver, ¿cómo es Gretel? ¿Cómo se hace cómo se hace el modelo de regresión lineal? ¿Cómo hago esta regresión? Vale, cojo tu base de datos. ¿Cómo lo haría con esta? ¿Cómo interpreto los resultados? ¿Cómo interpreto el p-valor? Si lo haces repetidas veces, al final te sale automático, porque siempre va a ser lo mismo. No va a cambiar. No depende de un caso u otro. No depende. O sea, el p-valor, si el p-valor es, me lo invento, 0,02, independientemente de la base de datos, independientemente del modelo, independientemente de lo que sea, ese coeficiente es significativo al 5%, pero no es significativo al 1%. Siempre será igual. Si el intervalo de confianza es -3,3, te va a dar igual el modelo, te va a dar igual la regresión. La variable no es significativa al intervalo de confianza correspondiente porque el cero está incluido y no cambia. Para hacer modelo de regresión lineal, pues con el Gretel, pues voy aquí, cargo los datos, aprieto el botoncito, variable dependiente, aquí, variables independientes, aquí, aquí y aquí, en este orden. Venga, aceptar. Uy, resultados, ya está, siempre es igual. Por lo cual, si lo habéis practicado, lo habéis visto. Si lo habéis visto, ya sabéis cómo funciona. Si no lo habéis practicado o lo habéis practicado poco,
Claro, el tema será que puede que seguramente el tiempo se os coma. Y el tiempo, cuando os di cuenta de cómo ya ir un poco más fluidos, daréis cuenta que el reloj os está diciendo que acaba ya. ¿Vale? Entonces, dicho esto, perdón, el formato de examen, dos ejercicios. Dos ejercicios. Y los dos valen en total, bueno, valen en total 10 puntos, 5 puntos cada uno de ellos. Al- yo creo que sí, Juan José, yo creo que sí, porque a ver, no vas a hacer cálculos manuales. A ver, puedes hacer cálculos manuales si quieres, pero si estás más seguro. Imagínate, por ejemplo, que dices, no, es que mira, yo estoy más seguro si calculo el intervalo de confianza yo manualmente primero y luego ya miro si me cuadra, por si me he equivocado al botón. Imaginemos que haces con Gretel, te pide intervalo de confianza y no estás seguro de cómo hacer el 90%, el 90% o el 99%. Dices, ay, es que no estoy seguro, me voy a equivocar. Mira, cojo la hojita en blanco que llevaré y me calculo yo manualmente. Pero en principio es mucho más asequible porque es hacer lo que ya habéis hecho, pero eh, en un examen y de manera que es directa. Es decir, nada de hacer cambios de matrices, ni inversas, ni cálculos. Simplemente es acordarte cómo trabajas en el Excel, los cambios de matrices, matriz transpuesta, matriz inversa, multiplicación de matrices y cómo calcular lo otro. Esto para ejercicio uno, porque el ejercicio 2 es Gretel. Aquí ya directamente ni un solo calculito, ni una matriz, ni nada. Es, aquí están los datos, venga, hazme los resultados. Entonces, yo creo que es más llevadero. Yo creo que va a ser más llevadero, porque es que es mucho más sencillo. Aquí no se os va a pedir nada de cálculo manual. No vais a tener que calcular manualmente un intervalo de confianza. Lo calcularéis o con el Excel o directamente con Gretel. Aquí los cálculos manuales son cero. Manuales que quiere decir papel y boli, lo de toda la vida. Manual con Excel, sí, claro. Cinco puntos. El primer ejercicio. El primer ejercicio de examen que tendrán aproximadamente 6 apartados. Incluyen preguntas que pueden ser tanto del tema uno como al 7. O sea, los que hemos visto. Sí, correcto. Tienes que subir el documento a la plataforma. Ahora os explicaré porque son las siguientes slides. O sea, vamos paso a paso. Y si cuando acaben los slides hay cosas que aún no os he solucionado, o cuando alguna cosa que tenéis, como ejemplo, subir el documento ahora, explique cómo subir el documento, no os queda claro cómo va, aprovechamos. Entonces, el primer ejercicio es Excel, 6 apartados, tema 1 a 7, 5 puntos. Y el segundo ejercicio es con Gretel. Y además, este año aún más sencillo que otras veces, porque no vais a tener que cargar ningún dato externo con contraseña que acceder al campus. ¿El Excel? ¿Qué quiere decir? El Excel, vale, sí. No, el Excel, ahora lo explico. El Excel lo tenéis que construir vosotros. El cálculo manual esto implica, ¿qué hemos hecho nosotros con el Excel? Pues hemos construido la matriz Y. Hemos construido la matriz X, la de 1, 1, 1, 1, beta 1, beta 2. Y a partir de aquí, ¿qué hemos hecho? X transpuesta, X transpuesta por X, la inversa de esta matriz, X transpuesta por Y, la multiplicación de las dos matrices, y aquí nos dan los coeficientes. Esto tenéis que hacerlo vosotros de manera manual. ¿Eso qué implica? Sí, tenéis que saber las fórmulas. No tenéis que hacer ningún cálculo manual, pero sí, la fórmula de cómo calcular los coeficientes de manera matemática, sí. ¿Con esta fórmula de X transpuesta por X, la inversa, multiplicada por X y X transpuesta por Y, para encontrar los coeficientes? Tenéis que saberla y plasmarla en Excel. No se os pedirá que hagáis una multiplicación de matrices, pero sí que se os pedirá que hagáis el cálculo matricial con el Excel. Entonces, ejercicio uno Excel, ejercicio 2 perdón, Gretel. Vale. Igualmente, igualmente. Gretel es necesario. ¿Por qué? Porque es que hay un ejercicio que se hace con el Gretel. O sea, si aquí nos dicen, no, no, pues mira, es que yo quiero hacer el ejercicio de Gretel con Excel porque ya sé cómo hacer las matrices. No tiene sentido. No tiene sentido porque además la base de datos va a ser grande. Por ejemplo, hoy haremos un ejercicio con una base de datos que tiene 220, creo que tenía 224 observaciones o 244. Claro, a ver, ¿qué ejercicios hemos hecho con Excel hasta el momento?
¿Cuántos datos teníamos? 10 observaciones. A ver, hacer una matriz de 10 con 10 observaciones, o sea, 10 columnas, 10 filas y 3 columnas, ningún problema. Pero ahora ponte tú a poner manualmente una matriz que tenga, por ejemplo, 5 columnas y 200 filas. Y luego haz la transpuesta. Y luego haz la inversa de la multiplicación de estas matrices. No. Entonces, sentido, a ver, ¿que puedes usar el Excel igualmente para hacer cálculos? Sí. Pero en tanto en online como en presencial es necesario utilizar el Gretel. Con lo cual, importante, tenedlo descargado en el ordenador y sobre todo, practicad con él. No, que no sea, que el día del examen no sea la segunda vez que tocáis Gretel, ni la tercera, que es uno de los problemas. Si no tocáis el programa con el cual se hacen los cálculos, pues entonces esto implica que perdéis los 5 puntos que tenéis aquí del Gretel. Y como ya veréis, que es muy sencillo. Vale, entonces, el Gretel tienes que tenerlo en el ordenador. Y en el caso que hagáis el examen en en alguna de las sedes de la UNIR, deberéis llevar vuestro ordenador, o sea, no os lo daremos, no habrá un ordenador allá para que lo uséis, con batería suficiente. O sea, no os olvidéis, llevadlo cargado y por si acaso llevadle batería, el cargador para poder conectarlo a la corriente si hay acceso a corriente. O sea, el primer comentario es llevad un ordenador que sepáis que os puede aguantar la batería un par de horas mínimo y llevar el cargador por si acaso pues, se pudiera cargar. Pero que no llegues no lleves el ordenador cuando le queda un 5% de batería porque como se os muera en el día del examen y no podáis tener donde cargarlo, tenemos un problema. ¿De acuerdo? También, lo típico, no se puede hablar en el examen ni con otros compañeros, ni tampoco con otras personas. ¿De acuerdo? Excepto lo típico. Imaginaros que, ay, que no me funciona el campus, pues llamas a atención técnica. O mira, es que tiene un problema importante que no me permite alguna cosa, un problema, y tengo que contactar con mi mentor para solucionarlo. Pues por supuesto que en este caso podéis contactar con los mentores, podéis contactar con atención técnica para resolver todas aquellas situaciones que estén relacionadas con el examen, pero solo con ellas. No podéis contactar con otra persona que no sea atención técnica o mentores por motivos que no sean del examen. Que se me ha caído, que no accedo al campus virtual, que no me funciona, que hay un problema con la página web. Pues puede pasar. Entonces, claro, habrá que buscar una solución, pero solamente por ello. No no se va a admitir tener contacto con ninguna persona de fuera de estas dinámicas. Me da igual si resulta que os acaba de enviar a vuestra madre 10 mensajes por WhatsApp porque resulta que quiere saber si habéis comido bien hoy o no. Me importa bien poco si vuestra pareja os envía mensajes para preguntaros cómo va el examen. No. Si alguien coge el teléfono y mira el teléfono durante el examen, o sea, si usa el examen para cualquier cosa que no sea atención técnica o mentor, es suspendido, independientemente del motivo que sea. Estas son normas que tiene la UNIR y yo me rijo sobre estas normas. Así que recordad, está prohibido comunicaros con quien sea de fuera de la universidad. Vale, ahora, eh, examen. ¿Necesitáis algún archivo? ¿Tenéis que acceder al campus virtual para descargar algún archivo para hacer el examen? Y la respuesta es no, no y no. Va a ser lo más sencillo posible. ¿Por qué? Ejercicio de Excel. Al igual que la actividad que tenéis en el campus, la uno o la 2. ¿Qué os daremos? Aquí tenéis una tabla. A partir de esta tabla, haz los ejercicios, como habéis hecho en la actividad número uno. Nada más, exactamente. Copiáis la tabla en el documento de Excel, hacéis los cálculos. Hacéis los cálculos, hacéis los ejercicios, hacéis los resultados y respondéis en la hoja correspondiente. Gretel, de aquí es lo que podéis pensar. No, en Gretel, como veremos ahora, el mismo Gretel tiene bases de datos propias, que son bases de datos de muestra. Entonces, se os pedirá en el examen que carguéis una de estas bases de datos y a partir de esta base de datos realicéis un ejercicio y ya está. Es lo que vos, lo que queréis. Es decir, no tendréis que ir al campus virtual a descargar una base de datos a partir de una contraseña y luego cargarla en Gretel. Directamente abrís Gretel, cargáis la base de datos de muestra que tiene el mismo Gretel
y a partir de allí deberéis resolver los ejercicios que se indiquen en el examen. ¿De acuerdo? ¿Algún problema con esto? ¿Se entiende que no hay ningún archivo, ni un solo archivo que descargar del campus? Gracias, Lucía. Vale, entonces, instrucciones para entregar el archivo. Tenéis 2 horas. O sea, desde que comienza el examen hasta que finalice el examen son 2 horas y en estas 2 horas se tiene que hacer todo. Y todo implica hacer el examen, obviamente, y entregar el examen y subir los archivos que se soliciten. Es decir, a ver, yo lo que voy a hacer, no sé si podemos, no sé si le hacemos algún examen de muestra, no estoy seguro, tengo de consultar de, con la coordinación de la asignatura. Lo que sí que voy a hacer es, en algunas clases, hacer lo que yo llamaré unos supuestos, que serán preguntas similares, ejercicios con preguntas similares a las que puedo entrar en el examen. Estos supuestos los subiré al campus para que veáis cómo funcionan y podéis también practicar vosotros a partir de lo que ya he hecho en clase. Pero en principio, hacer un examen de muestra no estoy seguro si al final se podrá realizar o no. No estoy seguro. Pero sí que haremos supuestos, que serán ejercicios con cierta similitud a los exámenes a los exámenes que podéis tener, en principio en Gretel, porque el de Excel es como las actividades. Entonces, repito, que esto es importante. En estas 2 horas tenéis que hacer el examen y entregarlo, incluyendo los archivos que se pidan. ¿De acuerdo? Es decir, no podéis hacer el examen y cuando pasen las 2 horas subir los archivos. No, no. Los archivos y la entrega del examen vía online se deberán entregar en este periodo de 2 horas. Si alguien no sube los archivos justamente cuando finaliza la ventana de las 2 horas, ya no puede entregar el archivo. Y no no se puede valorar el examen. Con lo cual, en estas 2 horas debéis hacer el examen y entregar el documento correspondiente. Entonces, ¿dónde se cargarán estos archivos? Extras, perdón, extras no, me he equivocado. ¿Dónde cargaré estos archivos? Siempre todos se deben entregar en el apartado 3 del Word, del examen. Estoy hablando del examen online, ¿eh? En el examen online tenéis allí el documento de Word, que hay un apartado 3 para entregar el examen y los archivos relativos al examen. Em, y esto es lo que se va a valorar. Si por algún motivo alguien quiere entregar un archivo extra, imaginad, mira, es que yo he hecho el Excel, he hecho los ejercicios de Excel y he hecho capturas de pantalla o yo quiero subir el ejercicio de Excel que he hecho con mi pestaña de Excel para que veas que lo he hecho yo. Archivo extra, ningún problema. Pero en principio lo importante es lo que se entregue en el apartado 3, que es el examen, que es las respuestas al examen con tal como como queráis hacerlo. Capturas de pantalla, escritura, etcétera. ¿De acuerdo? Si por algún motivo queréis incorporar algo extra porque creéis que puede ser útil, o, ahora voy con José. Eh, ahora voy. Y buen comentario. Si todo, o sea, lo que es responder el examen va en el apartado 3. Si que alguien quiere subir un archivo extra, al apartado 4, ¿de acuerdo? Pero solamente porque no es, entre comillas, no es necesario. Lo que se va a valorar es el apartado 3. El apartado 4 se puede mirar si por algún motivo pues, puede ser interesante. Respecto al examen, el examen que yo sepa, aunque y creo que además lo miré el otro día con los posibles modelos de examen, creo que eran 2 horas, que no ha cambiado, pero lo miraré y si hubiera algún cambio, lo avisaría a través del campus virtual o en el foro y en la siguiente clase dentro bueno, del viernes correspondiente, ¿de acuerdo? Pero en principio el examen sigue siendo 2 horas, no son 90 minutos. Exámenes presenciales. El examen presencial es lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿vale? Pero en este caso deberás entregar el documento escrito. O sea, si el examen que se os dé en formato escrito, deberás entregarlo. Y si queréis subir un archivo extra, pues el archivo extra se verá subir donde lo indica aquí en esta dirección, en el campus exámenes,
o en la web tablón exámenes unir, vale, unir.net, apartado de exámenes, ¿de acuerdo? Pues repito, como siempre, aquí lo que vamos a valorar principalmente es la respuesta al examen, que en el caso del online es el apartado 3, en el caso presencial es el documento escrito. Que además podemos mirar lo que subáis extra para comprobar que lo que si ha habido algún error o alguna cosa, pues sí, se puede, siempre se la puede revisar y lo vamos a hacer, no tengáis ninguna duda. Pero en principio no es necesario. Así que si alguien cree, si alguien ya sube, voy Elena, si alguien ya con lo que sube en el apartado 3 o el examen escrito ya cree que es suficiente y queda claro que el examen lo ha hecho lo ha hecho ella y todo se entiende y se puede corregir perfectamente, es suficiente. Si alguien dice, no, es que me quedo más tranquilo si subo un documento Excel para que puedan ver que lo que está, que la respuesta de la ejercicio de Excel vienen de aquí, pues perfecto, ningún problema. ¿De acuerdo? En principio, sí. En principio, si no estoy si no estoy equivocado, sí, Elena. En principio, si no se os pide, no haría falta. Solamente sería a ver, opcionalmente podéis hacerlo. Opcionalmente podéis hacerlo. Pero en principio, los archivos extras, correcto, los archivos extras no harían falta. Excepto que se os pida, por ejemplo, que indiquéis, bueno, a ver si es escrito no y os piden las matrices, no, claro, no hace falta. En principio, no, a ver, perdón. Puede ser que haya algún archivo que se os pueda decir. A ver, un segundo, Elena, ahora me estés pillando. A ver, ¿podría ser que se os pida que subáis el archivo Excel? Pues puede ser. Lo que yo os digo es, si no se pide de manera explícita, subid el archivo Excel, entonces no es necesario que lo subáis en el apartado 3 ni tampoco en el apartado que se indica aquí de campus, exámenes o apartado de exámenes en la web. Entonces, el cálculo de matrices, no haría falta poner la fórmula. ¿Qué debes poner en la fórmula, Elena? X transpuesta por X, la inversa, multiplicada por X transpuesta por Y. ¿Vale? Esto sí que se debería poner en papel. Y excepto que se os diga, indícame cuál es la matriz inversa, o sea, deberéis indicar lo que se indica en el examen. Otra cosa es que puede ser que en el examen se os indique que solo hagáis la interpretación de los resultados pero que subáis al campus la hoja de cálculo del Excel. Entonces sí, esta hoja de cálculo se deberá subir. Pero esto dependerá de lo que ponga la hoja del examen. Si la hoja del examen nos indica subidme el documento Excel, debe subirlo. Subid los resultados de Gretel, deberéis subirlos. Si no lo pone, no estáis obligados a hacerlo. Y podéis subir lo que vosotros queráis como archivos extra. ¿Vale? ¿Sí? Lucía y Elena. Exacto. Exacto, exacto. A ver, piensa como que en principio muchas veces va a ser interpretación. O sea, os va a pedir, bueno, calculadme los coeficientes, pues tendréis que calcular los coeficientes y llegar al resultado. O puede que os digan que pongáis las matrices alguna concreta. Eso ya lo veréis en el examen correspondiente. Y luego, a ver, lo que he comentado. mm, interprétame el coeficiente. Esto es lo importante. Cuentes que beta uno es 3 pero que luego no seas capaz de explicar qué quiere este 3 o que os digamos, ¿qué pasaría si las unidades pasan de centenares de trabajadores a una unidad de trabajador? ¿Cómo cambiaría el coeficiente? Y no me lo sabes hacer, esto es un problema. ¿De acuerdo? Esto sí que sería lo que habría que ver. Vale. ¿Algún duda respecto al tema de los exámenes online presenciales, archivos, etcétera? De acuerdo, aquí lo pone claramente. Archivos solicitados, que puede ser que se os pida que subáis Excel y Gretel, completamente que solo subáis lo que habéis hecho con Excel para poder mirar si las matrices son correctas, o, que no lo creo, que no se os pida ningún archivo, que digo yo que las probabilidades deben ser próximas a cero, pero solamente es obligatorio subir los que se os soliciten en el documento de examen. ¿Sí? Vale, aquí está la cosa. Respecto, y aquí aprovecho, justamente comentabas tú antes, todo debe quedar registrado en el Word. Es decir, si se os pide que pongáis las matrices y estáis haciéndolo online,
capturas de pantallas, lo que queráis. Si lo estáis haciendo presencialmente y se os pide eh, cuál es la matriz inversa, la deberéis poner manualmente. Esto debe que estar registrado. Todo debe quedar registrado. Eh, es decir, en el examen, la hoja de examen, el Word, tanto online como a mano, tiene que quedar registrado todos los pasos que se hagan para llegar a los resultados. Y si además os pide, por ejemplo, que encontréis una matriz, pues debéis indicarla, cómo se ha llegado. No puede ser, vale, no sé, es un poco lioso con José, pero tampoco es muy complicado. Es decir, no podéis poner el resultado directo, esta es la idea. Vamos sencillo. Imaginaros que se os pide. Calculame los coeficientes de la regresión. Beta 0 tal, beta uno tal, beta 2 tal. No. ¿Cómo habéis llegado a este resultado? Pues x transpuesta por x, la inversa, multiplicada por x transpuesta por y. X es esto, y es esto. ¿Hace falta que hagáis las transpuestas y las inversas? Pues en el examen, muy probable que no. Puede que se os pida que calculéis la inversa. Poco probable, pero puede ser que se os pida cuál es la matriz inversa. Es decir, me tienes que decir cómo se llega al resultado. Tiene que quedar explícitamente registrado en el documento Word, ya sea online como en el escrito, pero no tienes que hacer todos los pasos uno por uno si no se os piden. Lo que tiene que dar claro es cómo habéis llegado al resultado. Lo que no puede ser es que yo os pida, dime los coeficientes y digan, estos coeficientes son estos. Yo, vale, ¿y dónde han salido? ¿Han caído del cielo? ¿Has tenido inspiración divina hoy y te lo han dicho sin hacer ningún cálculo? ¿O de dónde vienen? Ah, vale, viene de este cálculo. Pues este cálculo yo tengo que ver que sabéis hacerlo y tenéis que saber cómo se llega hasta ello. Espero haberte solucionado un poco el lío que te he creado, Juan José, pero la idea es esta, que es en el Word el proceso y el resultado. El Excel extra. Es decir, por ejemplo, sí, perdón. No os preocupéis porque el examen, este documento, cuando corrija además aquí lo de tablón de exámenes UNIT, porque la R y la T están juntas, me he equivocado, este documento lo subiré al campus, ¿vale? Pero los que estéis en presencial y tengáis que subir un archivo, porque digas, mira, es que yo quiero subir el archivo de Excel porque es que no me fío de que se vea claramente lo que he hecho, yo quiero que alguien lo vea. Y entonces tenéis que ir o al campus exámenes y web y tablón exámenes unir.net apartado exámenes. A ver, yo sospecho que sí, pero yo he comentado, este es mi primer año aquí en la UNIR y algunas cosas aún no las domino del todo. Entiendo que los mentores en la sede pueden ayudaros, pero por si acaso, mirad cómo funciona, porque recordad, aquí nos guste o no nos guste, el tiempo asignado es 2 horas. Cuando se acaben las 2 horas, lo que no esté subido, no está subido. Vale que si es un archivo extra, pues no pasa nada porque no te va a afectar a la nota, pero si es un archivo de examen y no lo incorporas, puede haber un problema. Con lo cual, siempre trabajad con margen, que no os pille el toro, porque si no, mal vamos. Pero yo entiendo que los mentores pueden ayudaros a subir los archivos. Lo consultaré y si me dicen que los mentores están allá para ayudar en temas logísticos, pero que los archivos es cosa vuestra, lo avisaré en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Vale, vale. Continuemos. El examen. En el examen online podéis disponer de una hoja en blanco. Pero eso, una única hoja en blanco. Y ya está. Y además, tenéis que mostrar la hoja antes de empezar el examen por ambas caras. Y que se vea bien la hoja. Que no se vea solo la mitad de arriba o la mitad de abajo. No. Tiene que verse toda la hoja por las dos caras y que esté totalmente en blanco. Podéis usarla para cualquier cosa. Que os queréis apuntar, mira, que estáis nerviosos y decir, mira, es que yo me sé la fórmula de X transpuesta, que repetimos 50.000 veces. Pero mira, me voy a sentir más seguro si justo al empezar el examen me la apunto en la hoja por si tengo un bloqueo mental y pierdo la memoria, por lo menos está aquí de la. Bueno, pues mira. Mientras lo escribáis una vez comienza el examen, ningún problema. La hoja tiene que estar en blanco al comenzar el examen. Luego ya, en esa hoja, haced lo que queráis. Apuntad las formulitas, apuntad los cálculos o lo que queráis que os pueda ayudar a hacer el examen.
Pero empezar el examen, la hoja en blanco. Y la tenéis que enseñar. Porque si no la enseñáis y hay una hoja en blanco, es suspenso. Si la hoja la enseñáis y no se ve completamente que esté en blanco y hay indicios que puede hacer que puede haber alguna cosa allá que no debería estar, es suspenso. Así que antes de empezar el examen, recordad, la hoja en blanco por las dos caras y que se vea completa. Presencial, pues no hace falta porque en el presencial en principio se os ofrecerá esta hoja. O sea, en la sede de que hagáis el examen, a cada uno de vosotros se os ofrecerá una hoja en blanco para que podáis apuntar allá lo que queráis. Vale. Entonces, sigamos allá. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, paradme porque responderé directamente. Aquí, como ya he dicho, la prioridad es la interpretación de los resultados. Que sepáis encontrar los betas, pero que luego no entendáis ni nada de nada, nos, para temas de econometría implica que no tenéis conocimientos suficientes. Porque la econometría no es solo saber hacer los cálculos, sino luego saber qué hacer con los datos. Porque si no sabes qué hacer con los datos que te encuentras, pues ¿para qué haces el cálculo? Para nada. Entonces aquí es muy importante interpretar los resultados de manera correcta. Esto va a ser igual o más importante que encontrar el numerito. Encontrar un numerito está bien, vale. Pero no saber interpretarlo es un problema. Encontrar el numerito y saber interpretarlo es lo ideal. Vale, para acabar. Uno, por si acaso alguien me lo pregunta. No, no se puede llevar calculadora. No se puede llevar calculadora. Y si la necesitáis, ningún problema. Todo el mundo sabe que Windows tiene su propia calculadora. Es ningún problema. Si queréis usar calculadora por el motivo que sea, imaginaos que no os fiáis del Excel o no os fiáis de que el cálculo esté correcto, o tenéis dudas de que alguna cosa que se ha hecho sea correcta y que usar la calculadora, pues la misma del Excel. Segundo, se recomienda usar vuestro propio Excel. Es decir, que tengáis el Excel del escritorio, el que tenéis, el que tenéis instalado en el ordenador, y lo uséis para hacer el ejercicio de Excel. Pero si por algún motivo preferís usar el online que tenéis acceso siendo alumno siendo alumno de la UNIR, se puede, ningún problema. Pero se recomienda siempre usar el propio. Importante, el Excel siempre se parte de un documento en blanco. No podéis usar una plantilla. Si por algún motivo se detecta que el ejercicio de Excel se ha resuelto a partir de una plantilla como la que puede estar en el campus para hacer los ejercicios, es suspenso directo. En la hoja de Excel que usaréis para hacer ejercicio tiene que estar en blanco. Y luego ya la rellenaréis con la matriz, la matriz Y, y la de las X. Pero tiene que estar en blanco. ¿Vale? Y por último, para el tema de la organización del examen. Los exámenes, por lo menos hasta el momento que yo sepa, como me he informado, a nosotros los profesores nos van a llegar en blanco y negro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si hacéis un examen, por ejemplo en escrito, hacéis el ejercicio por invento, de la significatividad individual de una variable o significatividad o un contraste de hipótesis. Y me hacéis, la zona de rechazo es la azul y la zona de no rechazo es la roja. Y a mí me llegan pues dos colores que son gris fuerte y gris flojo. Me es imposible saber cuál del gris fuerte o el gris flojo es el azul o el rojo. Así que por favor recordad que los exámenes nos llegan en blanco y negro. Así que si en el fondo al final hacéis esto con unos colores, siempre es importante que decir, marca una rayita. Es decir, esta de aquí es la zona de rechazo y esta de aquí es la de no rechazo. Para que así, si al final me llega el color, la hoja en gris fuerte y gris flojo, sabré sabéis que vosotros sabéis identificar correctamente la zona de rechazo y la zona de no rechazo. ¿Que vosotros en el examen queréis usar colores porque queda más claro? Ningún problema. O sea, a mí, yo digo, yo cuando corrijo los exámenes presenciales de la universidad donde trabajo, donde estoy, me encanta que me hagan colores porque veo claramente diferenciación. Pero como aquí me va a llegar en blanco y negro, siempre marcad, vale, esta zona de aquí, flechita, zona de rechazo. Esta zona de aquí, flechita, zona de no rechazo. Y así yo puedo ver, pues me puede quedar claro que sabéis claramente qué zona es la correcta y qué zona no es la correcta, ¿de acuerdo? Vale. Y con esto estaría acabada la parte de explicación del examen. ¿Alguna duda, alguna cosa que queráis comentarme?
Vale, pues entonces, preguntaré lo de los mentores, para la pregunta que me has comentado, Juan José, y miraré el examen. Si por algún motivo el examen se hubiera reducido de 2 horas a 90 minutos, aviso en el campus y avisaré en la próxima clase. Si el examen sigue siendo de 2 horas, pues no falta decir nada. Respecto a los mentores, también lo consultaré y en la próxima clase, al empezar la clase, comentaré el tema de si los mentores os pueden ayudar o no a subir los archivos en los que hagáis el examen en forma presencial, ¿de acuerdo? Si por algún motivo al comenzar la siguiente clase no me acuerdo de explicarlo, pues me lo comentáis antes de comenzar la clase los que estéis el viernes y os lo comento, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? Bien. Pues vamos ahora a hacer un ejemplo con Gretel. Aprovecharemos más o menos que nos quedan unos 20 minutos antes de acabar la sesión de hoy y quiero hacer alguna cosa así que tengamos Gretel. Vale, estáis viendo ahora Gretel, ¿verdad? Con tanta pantalla a veces me lío. Gracias, Juan José. Vale, pues paso que ahora. Si veis que cambio, empiezo a mirar hacia los lados, como tengo dos pantallas, antes el chat estaba aquí, ahora pongo el chat aquí para poder seguir vuestras dudas. Parece que estoy liando las cosas. Vale, pues vamos allá. Aquí tenéis Gretel. Entonces, para lo que os dije. Entonces, primero, si por algún motivo queréis subir un archivo propio, si queréis subir un archivo propio, el archivo sería ir a archivo, abrir archivo de datos, archivo de usuario. Y aquí os aparecerá la carpeta correspondiente de Gretel y podéis ir a donde queráis. Que la tenéis en escritorio, pues escritorios. Que la tenéis en una carpeta que tenéis en C2 puntos archivos de Gretel, hacia dos puntos archivos de Gretel. Y allá podéis subir los archivos que tengáis guardados en formato Gretel. También podéis subir archivos en formato Excel. O sea, si, por ejemplo, yo tengo aquí el ejemplo que hice el otro día, que voy a abrirlo. Recordad, cuando subís un archivo, lo primero de todo que os va a pedir es indicar en qué columna comienza la información y en qué fila. A ver, lo más usual es que la fila A1, perdón, la columna A, fila 1, es donde esté el primer dato. Y el primer dato no es el numerito, es el nombre de la variable. Pues entonces indicáis en qué celda se encuentra la primera información de la matriz que estemos trabajando y debes aceptar. Siguiente que se os pide es que indiquéis si los datos son series cruzadas o series temporales. En este caso es una serie cruzada, es una cross-section, serie transversal, perdón. También se puede hacer transversal. Entonces no haría falta que le dijera que no. Porque diría, no, no, no hace falta que le dijera que sí. Diría, no, no, quiero darle una interpretación de datos de panel. No, no es un dato de panel, no es un dato temporal porque es una cross-section, es una serie transversal. Pero imaginemos que resulta que el Gretel ha interpretado incorrectamente la base de datos y piensa que es una variable que no es una variable temporal cuando sí que lo es. Pues le dices que sí. Y aquí es cuando dice, vale, ahora, por favor, dime, ¿qué es? ¿Transversal, temporal o una serie de panel? Y si le dices temporal, le dices adelante. Aquí le tienes que indicar, vale, pero los datos de las variables, ¿cómo están? ¿Anuales, trimestrales, mensuales, semanales, horarios o el que tú quieras? ¿De acuerdo? Entonces, por esta razón es muy importante que cuando trabajéis con datos temporales, todas las variables estén medidas en el mismo espacio, entre comillas, temporal. No podéis tener la variable Y en meses y por ejemplo, tener ventas mensuales que dependan del IPC anual. No. O tenemos las ventas anuales y el IPC anual, o tenemos las ventas mensuales y la evolución del IPC mensual. Perdón, las ventas mensuales y la evolución del IPC mensual. Pero lo que no podemos tener es variables mezcladas, porque entonces la interpretación, o sea, los cálculos no funcionan. Vale, entonces, por atrás, atrás. Este es el ejemplo que hicimos el otro día, tampoco no vamos a hacerlo ahora. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿qué es lo que os importa? Os digo, por favor, los que estéis aquí o los que veis la clase posteriori, seguid lo que voy a explicar ahora. Lo he hecho para explicar cómo funciona, Lucía. ¿De acuerdo? Para que entendáis que
En general, si no hace falta decir, si vosotros, yo vuelvo a cargarlo para que lo veas. Si yo sé que esta base de datos que estoy cogiendo es una serie transversal, si yo sé que esta serie de datos es una serie transversal y me dice el Gretel, esto es una serie transversal, ¿tú qué le dirás? Correcto. ¿Desea darle a estos datos una interpretación temporal? No, porque no es temporal, es de pan. No es ni de pan ni de panel. Es como tú dices correctamente, es una serie transversal. Le dices que no y ya está. Si por lo contrario tú quieres asegurarte, mira, no, es que resulta que es que yo quiero ir paso por paso, pues no pasaría nada. Imagínate que te equivocas, también puede ser. Abrimos la base de datos de nuevo. Sí y entonces dice, em, y Gretel te dice, esto es transversal, ¿verdad? Y tú dices, sí, sí que lo es. Y por error le marcas al sí porque no te acuerdas que la pregunta es decir, tienes que decir que no. Aquí ya está. ¿Qué te dice? Ay, dime entonces cuál es la estructura de los datos. Yo, vale, me he equivocado. Era cruzada, era transversal. Pues no, no, mira, correcto, es cruzada. Dices adelante y ya está. Te va a pedir que confirmes cuántas relaciones hay, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. Y ya está hecho. Vale. Entonces, ahora, para todos. Independientemente de que estéis aquí físicamente o lo miréis en casa cuando sea. ¿Cómo cargamos una base de datos de muestra del Gretel? Mirad, yo perdón. Tengo aquí un supuesto que no lo pude acabar de hacer, me gustó acabar de hacerlo, pero que lo voy a subir cuando esté acabado para que puedas utilizarlo como muestra. Aquí tienes un ejemplo de cómo cargar una base de datos de muestra. ¿Vale? ¿Por qué razón lo estoy remarcando? Porque el día del examen os vamos a decir, carga esta base de datos de muestra, esta o la que se os diga. No creo que sea esta, pero a saber. Y se os va a pedir que a partir de esa base de datos la carguéis y la trabajéis. Entonces, aquí, en este supuesto que yo cuando lo tenga acabado lo subiré al campus en los próximos días, esta semana segurísimo, os digo, vale, para hacer este ejercicio, para hacer este supuesto, vais a utilizar los datos de muestra de Gretel que se llama Ramanathan Data 724. Esto que parece una cosa rara es simplemente tú vas a Gretel y vas, importante, seguidme, archivo, abrir archivo de datos. Y aquí que pone archivo de muestra. Le das. Y verás que aquí en el archivo de muestra, estáis viendo que pone Gretel, Green and Ramanathan. ¿Veis aquí? No, vale, perfecto. Pues repito, archivo. ¿Veis aquí lo de archivo de muestra? Cliquéis en archivo de muestra. Y ahora, ¿qué os aparecerá? Pues os aparecerá lo que os puedo enseñar cuando aquí, esto. Ahora sí, os aparecerá esto. ¿Veis que os aparece ahora aquí Gretel, ficheros de datos, Gretel, Green and Ramanathan? ¿Cómo se pronuncia este nombre? Esto es aquí tienes, aquí tienes, en Gretel tienes archivos de muestra de Gretel. Diferentes archivos de muestra para practicar. Todos los archivos que Gretel tiene son gratuitos para poder practicar. Green es un manual de econometría por antonomasia. Y también tienes archivos de datos. Por ejemplo, tienes aquí uno que es información macroeconómica de Estados Unidos del 50 al 2000, serie temporal. Tienes archivos de muestra de Gretel. Y también tienes aquí el Ramanathan, que es otro manual de econometría. Entonces, ¿cuál he dicho yo que se os va a pedir? Por ejemplo, os pide que vayáis al Ramanathan, al Data 724. Pues vais aquí, vais bajando, hasta que lleguéis al 724. ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, si apretáis el botón derecho y le ponéis información, os aparecerá esta información.
Os aparecerá información sobre la base de datos. ¿Qué hay en la base de datos? Pues mira, tenemos datos sobre precios de venta y las características de las casas vendidas en Dove Canyon y Coto de Caza en Orange County, California. Y que explica que este vecindario está construido al lado de un campo de golf y las casas son de individuales. Y en Coto de Caza es un área diferente en el cual es más rural, con lo que sea. Y os aparecen las variables, que son el precio de venta en miles de dólares, el tamaño de las casas en pies cuadrados, no, americanos habían de ser, el número de habitaciones, número de baños, número de garajes que tiene la casa, antigüedad de la casa y luego una cosa que veremos adelante, que es lo que se llamarían variables ficticias, que es si, una variable que indica si la casa está en Coto de Caza o si la casa está en Dove Canyon. ¿Vale? ¿Lo veis? Vale, entonces, vamos allá. Perdón, he cerrado la pestaña y si no podéis. ¿Veis de nuevo Gretel, verdad? Vale, pues entonces, abrir archivo de datos, archivo de muestra. Entonces, cuando tenéis el archivo correctamente escogido, le clicáis dos veces y lo abrís. Y ahora, ¿veis aquí que os sale? Sale price, square feet, bedrooms, baths, garage, age and city. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues vamos a hacer lo que hemos hecho hasta el momento. Primero, construir un modelo, por ejemplo, de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuál? Pues yo, por ejemplo, vamos aquí, el documento que estoy preparando que no pude acabar, se dice, queremos estimar este modelo, que es el precio de venta, dependiendo del tamaño de la casa, square feet, el número de habitaciones, el número de baños y la antigüedad de la casa. Y entonces vas aquí, vas a Gretel y vas, vale, modelo. ¿Qué modelo es? Mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Pues el precio de las casas. ¿Cuáles son las dependientes? Pues eran tamaño de la casa, square feet, habitaciones, baños y ya está. Y una vez hecho esto, aceptar. Y cuando aceptas, esto lo que os saldrá es esto. ¿Qué tenéis aquí? Aquí tenéis los resultados del modelo, todos. Absolutamente. Me falta una variable, ¿verdad? Me falta una variable, puede ser. Antigüedad, cierto. Esto por mi despiste. Pues mira, aprovecho de hacerlo. ¿Qué pasa si os dejas una variable como yo que voy rápido y me despisto? Cerráis este resultado y de nuevo vais aquí a modelo, que el Gretel os recuerda por defecto el último modelo incorporado. Entonces, vale, ¿qué debéis incorporar? Como puedes comprobar, aquí os sale el último modelo. Pues vale, incorporemos la edad, la antigüedad del piso o de la casa, bueno, mejor dicho, y aceptar en mejora de pendiente. Y aquí tienes los resultados. Ahora os enseño. ¿Qué vemos aquí en los resultados? Pues vemos aquí la constante. O sea, aquí tenemos los coeficientes. -500, 0,25, 16,96, 36,99 y 9,34. Aquí tenéis el R cuadrado, a 0,85. El R cuadrado ajustado. La suma de los cuadrados de los residuos. Y otras variables. El F. ¿Qué es este F de aquí? ¿Alguien sabe qué es este F de aquí? ¿Alguien se acuerda qué es este F de aquí? Estadístico F, correcto. ¿De qué contraste?
Del contraste de de significatividad global. Correcto, Juan José, correcto. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues comparar este valor con el estadístico de contraste. Si por algún motivo no os damos el valor del p-valor. ¿Pero qué tienes aquí? El p-valor. ¿Cuál es el p-valor? Pues como puedes comprobar, 5,5 elevado a menos 90. Eso quiere decir que tenemos 0,89 ceros y un 5. Como este valor es más pequeño que 0,01, el modelo la significatividad del modelo global es significativo es significativo al 1%, al 5% y al 10%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis justamente el estadístico de contraste del contraste de hipótesis global, y aquí tenéis el p-valor también asociado a este contraste de significatividad global. Este valor es más pequeño que 0,01, significativo al 1%. Si está entre 0,01 y 0,05, significativo al 5%. Si está entre 0,05, 0,51 y 0,10, significativa al 10%. Si es mayor que 0,10, el modelo no es significativo de manera global. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Pues mira, aquí tenéis ya la desviación típica de los coeficientes. Que os pedimos que calculéis el intervalo de confianza al 95% y os damos el valor de la T de Student para calcularlo. Pues aquí tenéis la desviación típica. Pero es que además, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenéis también, al mismo tiempo, a los intervalos de confianza al 95%. Este aquí solo es el 95%. Entonces, no, perdón, me he confundido, perdón, os pido disculpas, me he confundido con los resultados que saca Stata. Yo estoy más acostumbrado a trabajar con Stata, perdón. Estadístico T. Estadístico T se compara rebobinemos. Aquí no tenéis el intervalo de confianza, lo tendréis aquí que os enseño cómo funciona, cómo calcularlo. Aquí tenéis el estadístico T, que es que el estadístico T que comparáis con el estadístico de contraste para saber si estamos en la zona de rechazo o no rechazo. ¿Qué más tenéis aquí? El p-valor para cada coeficiente. ¿Qué vemos? El de la antigüedad, 0,04. No, 0,004. Como es más pequeño que 0,01, es significativa al 1%. ¿Qué tenemos aquí de los baños? 0,026, o sea, casi 0,03. Como está entre 0,01 y 0,011 y 0,05, es significativa al 5%. La de las habitaciones, 0,3261, superior a 0,10, no es significativa. Pero es que además, una cosa extra, exacto, en el caso de las habitaciones podemos decir que se rechaza tanto al 1, al 5 y al 10. Mientras que la de baños, se rechaza al 1, pero no se rechaza ni al 5 ni al 10. Y la de antigüedad no se rechaza ni al 1, ni al 5, ni al 10. ¿Vale? Otra cosa que os indica el Gretel. ¿Veis aquí que al lado del p-valor aparecen asteriscos? Estos asteriscos os indica ya directamente, es la manera que tiene el Gretel directamente para deciros si las variables son significativas o no. Que si aparecen tres asteriscos, quiere decir que es significativa al 1%, como podéis ver en el caso de la de antigüedad. Si salen dos asteriscos, es significativa al 5%, como es el caso de los baños. Eso quiere decir que la variable es significativa al 5%, pero no es significativa al 1%. Si sale un solo asterisco, uno, que aquí no es el caso, sería significativa al 10%. Es decir, que no rechazamos al 10%, pero es una variable que no sería significativa ni al 1 ni al 5%. Y si no sale ningún asterisco, como es el caso aquí de las habitaciones, quiere decir que esta variable no es significativa ni al 1, ni al 5, ni al 10%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué se os va a pedir? Pues se os va a pedir
que hagáis la interpretación correcta de los coeficientes. Por ejemplo, ¿qué se os puede pedir? Interprétame el coeficiente antigüedad y explícalo. Pues la interpretación es muy sencilla. Por cada año, por cada año de antigüedad de la casa, o sea, por cuánto, o sea, si una casa un año más antigua, manteniendo constantes el número de habitaciones, el tamaño de la casa y el número de baños, el precio de la casa aumenta en 9.333 dólares. Recuerda que la variable dependiente estaba en miles de dólares. Es decir, claro, aquí si os pidió la interpretación, ¿qué debes decir? Pues en este sentido, las casas más antiguas, claro, es contraintuitivo. Es contraintuitivo, pero claro, a ver, aquí sabemos que una casa nueva no baja en algunas ciudades de medio millón de euros. Y una casa de segunda mano, pues suelen ser más baratas. Pues aquí lo que puede estar pasando es que las casas más antiguas sean casas de estas coloniales o casas que tengan un encanto, entre comillas, de ser casas antiguas, y esto hace que el precio sea más alto. Entonces, ¿qué es lo que debéis hacer vosotros? Pues claramente es interpretar. Es decir, por cada año de antigüedad de una casa, el precio de la casa aumenta en 9.300 dólares. El tamaño. Por cada pie cuadrado, el precio de una casa aumenta en 252,7 dólares, lo que está en miles de dólares. ¿De acuerdo? Esto es lo que se os va a pedir en el examen, que interpretéis los resultados, que seáis capaces de entender estos numeritos y los expliquéis. Que no digáis, no, no, se aumenta la casa en un año, el precio aumenta en 9,3. No, la variable precio está en miles de dólares. Y además no os olvidéis siempre de ceteris paribus. Porque no podemos hablar de variaciones de una variable y diciendo que las otras puedan variar, ¿no? Aquí es, si el tamaño, si no varía el tamaño de la casa, ni el número de habitaciones, si tenemos, para poder entenderlos, tenemos dos casas que son totalmente iguales en tamaño, en número de habitaciones, en número de baños, pero una casa es un año más antigua que la otra, esta casa más antigua tendrá un valor que será 9.333 dólares más que la casa, entre comillas, un año más moderna. ¿Vale? Esta es la idea. Y esto es lo importante. Tienes que saber interpretar los resultados. ¿Qué más se puede hacer con Gretel? Si vais aquí a análisis, ¿veis que aparece aquí intervalos de confianza para los coeficientes? ¿Lo veis? Pues si lo marcáis, ahora comparto el resultado. ¿Qué os da? Ahora sí, perdonad por lo de antes, perdonad mucho por lo de antes, porque estoy muy acostumbrado a trabajar con otro programa estadístico que es Stata. Y en Stata, estos estados de confianza te los da directamente los resultados. ¿Aquí qué tenéis? Pues os tenéis los intervalos de confianza para la constante y las otras variables. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué variables serán significativas? Al 5%. La constante, el pies cuadrados, baño y antigüedad. Pues aquí, si veis aquí los intervalos de confianza, en ninguno de estos casos el cero está incluido. La variable habitaciones no era significativa. Pues entonces, ¿qué vemos? Que al 5% incluye el cero. Aquí tienes el valor inferior del intervalo y aquí el valor superior. Que ahora, por ejemplo, os decimos, no, pero mira, yo quiero que hagáis un intervalo de confianza al 99%. O sea, con un nivel de confianza del 99%. ¿Vale? Pues, ¿qué debéis hacer? ¿Ves aquí la alfa, verdad? Vais al alfa, marcáis 0,99 y aceptamos. Ahora los otros aumentan. ¿Por qué aumentan estos coeficientes? Porque si queremos estar más seguros que el coeficiente está dentro del intervalo, el intervalo tiene que ser más alto. ¿Y qué vemos ahora con la variable baños? ¿Os acordáis que la variable baños era significativa al 5%? ¿Qué pasa si ahora yo calculo el intervalo de confianza al 1%? Como la variable no era significativa al 1%, vemos que este intervalo de confianza incluye el cero. Como incluye el cero,
esta variable no es significativa al 1%. ¿Ves cómo calcular intervalos de confianza con Gretel? Una cosa, a ver, ya sabéis, cualquier duda, cualquier cosa, no perdáis ni un segundo. Tengo aquí el chat que me estoy aquí moviendo la cabeza de un lado a otro para poder comprobar si hay dudas, ¿eh? O sea, no tengáis ningún miedo de preguntar cualquier duda. Vale, ¿qué más se puede hacer con Gretel? Con esto ya acabaremos ahora. Otra cosa que se puede hacer es los contrastes de secciones lineales. Vale, ahora os enseño que no se puede ver. Vale. Ahora mismo, ahora mismo, ¿qué es lo que estáis viendo de la pantalla? Por favor, ¿podéis confirmar? Vale, perfecto. Vale, entonces aquí las secciones lineales. ¿Ves aquí esta pantallita que pone ayuda? Que estoy marcando aquí el... Perfecto, gracias, Lucía. Vale, entonces, ¿cómo se especifica una sección lineal aquí? Importante, mi recomendación es, antes de que hagáis nada siempre conmigo por primera vez y por segunda vez, hasta que no llevéis 3 veces hechas, siempre mirad la ayuda. Porque aquí en este caso es importante. Aquí lo que se hacen es contrastes de direcciones lineales, ¿vale? Y por ejemplo, aquí, la ayuda, no sé si podéis verlo ahora. ¿Veis la ayuda? ¿No, verdad? No, ahora sí. Aquí tenéis la ayuda. La ayuda os explica cómo especificar modelos de secciones. Por ejemplo, que queréis medir si beta 2 menos beta 3 es igual a cero, pues podéis hacerlo. Que queréis hacer un contraste de especificación individual, que beta 1 es igual a cero, podéis hacerlo. Que queréis hacer que beta 2 es igual a 15, podéis hacerlo. Lo importante, por favor, importante. L- ¿Por qué os digo que miréis la ayuda? Porque la ayuda os ayudará, y para la redundancia, a ver que todo es correcto y que lo que hacéis sea correcto. ¿Por qué? Porque como podéis comprobar aquí, cuando tienes que indicar aquí beta uno, beta 2 o beta 3, os indican claramente que cuando hacéis las betas, en el caso de Gretel, se comienza en el número uno. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que lo que nosotros denominamos beta cero para Gretel es beta uno. O sea, la beta, la constante es beta uno. Para nosotros, ¿cuál era la beta uno? La del pi cuadrados. Pues para Gretel es la beta 2. Para nosotros la de habitaciones es beta 2. Para Gretel es beta 3. Con lo cual, si yo os pido ahora en un ejercicio, compruébame si la beta asociada a las habitaciones es igual a 15. ¿Vale? ¿Cuál es la beta que tenemos que hacer? La beta C, ¿cuál sería la beta que tengo que poner en la fórmula? ¿Beta uno, beta cero, beta 3, beta 5? ¿Cuál? Repito, y quiero que a ver si alguno de vosotros responda. Si yo quiero hacer, imagino que yo os hago un supuesto, que es hacer el contraste de hipótesis que el coeficiente asociado a habitaciones es igual a 15. Y hazlo a través de Gretel. Lo que tenéis que decirle a Gretel es, primero, ¿cuál es la beta que hacéis en el cálculo? En este caso, aquí tenemos que la variable habitaciones era la segunda. Tenemos constante, pies cuadrados, habitaciones, baños y antigüedad. En este orden. Entonces, repito, constante, pies cuadrados, habitaciones, baños y antigüedad. Para Gretel, ¿qué número acompaña la beta asociada a habitaciones? ¿El 2 o el 3?
¿Algún voluntario o voluntaria? No. Recordad, para Gretel, este es el número uno. ¿Para nosotros qué es? Beta cero, beta uno, beta 2, beta 3, beta 4. Pero para Gretel, la constante comienza en el uno. Beta uno, constante. Beta 2, pies cuadrados. Beta 3, habitaciones. Con lo cual, si yo quiero calcular si la beta 3 es igual a 15, pues lo que tengo que hacer es eh, poner aquí B3 igual a 15. Pongo aceptar y ahora veréis que me da un resultado, que os lo compartiré aquí. ¿Vale? Entonces, aquí está la cosa. ¿Dónde deberemos ver si esto es significativo o no significativo? Aquí en el p-valor. ¿Qué ha hecho qué ha hecho Gretel ahora? Pues Gretel lo que ha hecho es rehacer la regresión, ha vuelto a hacer la misma regresión que habíamos hecho antes, pero forzando, o sea, metiéndole aquí con calzador, como sea, que el coeficiente de habitaciones es 15. Y hace la regresión de nuevo. Te calcula la regresión y te hace el estadístico de contraste. ¿Cuál es el p-valor? El p-valor es 0,06. Eso quiere decir que como el p-valor está entre 0,5 y 0,10, no rechazamos la hipótesis nula, y esta es la hipótesis nula, al 10%. Es decir, que con, con un nivel de confianza del 90%, no podemos rechazar la hipótesis nula que la beta de habitaciones, que como podéis comprobar lo pone aquí, eso es dar una pista de si es correcto o no, es igual a 15. O de otra manera, podemos rechazar al 1% y al 5% que la variable habitaciones sea igual a 15. Y esa es una manera que se puede hacer un contraste de detección lineal de una variable. ¿Se puede hacer de más de una variable? Por supuesto. Se puede hacer beta uno más beta 2 igual a 15, beta uno, o sea, la beta no, beta 2 más beta 3 igual a 20, o lo que queráis. O beta 2 igual a beta 3, tipo beta 2 menos beta 3 igual a 0, y sería igual. ¿De acuerdo? Vale. Con esto ya en principio explico todo lo que quería explicar y me he ido bastante de tiempo hoy, perdonadme. Explico todo lo que quería explicar de esta primera parte de la asignatura. Faltaría alguna cosa extra que si puedo lo haremos en la siguiente clase, al acabar la clase, que es el tema de incorporar, quitar variables, aunque esto no es una cosa que sea muy ahí lo más correcto del mundo. Pero la parte más básica sobre coeficientes, representatividad, bueno, significatividad, perdona, intervalos de confianza, p-valor, constantes de decisiones lineales, intervalos de confianza, está realizado. Antes de nada, antes de acabar, ¿alguna duda, alguna cosa que queráis comentar de la clase de hoy o de Gretel o de lo que hemos hecho hasta el momento? Perfecto, gracias, Elena. Igualmente, si os surge alguna duda, siempre al empezar la siguiente clase me la podéis comentar o la podéis dejar en el forum y yo la comentaría al comenzar la siguiente clase que tenemos el siguiente viernes, ¿de acuerdo? Dime, Alex. Ay, dime, Alex. Dime, Elena, perdón. Me llamo a mí mismo. Dime, Elena. Mm, voy a subir este supuesto. Voy a. Vale. Con Excel, tampoco si puedo ver si hago algunos que, claro, no. Vale. Mirad, quiero priorizar este supuesto, porque quiero hacerlo más completo para que podáis ver cómo se hace el tema de confianza y que tengáis una base que podáis mirar y revisar con este vídeo para ver cómo se hace la cosa. Este supuesto, por desgracia, no he podido acabar de preparar algunas cosas que quiero dejarlas bien escritas, que una cosa es que es que la idea es que esté todo bien redactado y preparado. Cuando acabe este supuesto, que será este ejercicio de Gretel, os subiré algún ejercicio para que practiquéis también con Excel. Y Gretel lo haremos bastante aquí en clase. ¿De acuerdo? Y probablemente, quizás,
nos pueda dar algún ejercicio que puedes hacer a través de alguno de los sin resultados, eso sí, pero sin paso a paso solo con los resultados puedes tengo que mirarlo para alguna de las bases de muestra de Gretel, pero esto tengo que mirarlo porque para mí lo importante es tener dos supuestos convenientemente hechos que os sirvan como base para el examen, ¿de acuerdo? Dale, ¿algún otro comentario, alguna otra cosa? Vale, pues si no hay nada más, nos vemos la próxima semana. Que vaya muy bien la semana. Adiós.